Hola a todos y bienvenidos a este episodio de podcast. Hoy les voy a hablar acerca del desarrollo del lenguaje en los niños de 0 a 6 años. Comencemos. Antes de que los bebés pronuncien sus primeras palabras, ellos dan a conocer sus necesidades mediante los sonidos que van desde el llanto hasta los arrullos y balbuceos e incluso la imitación de estos sonidos. Estos sonidos se llaman habla prelingüística, que es la precursora del habla lingüística y se caracteriza por ser emisiones de sonidos que no incluyen palabras, sino llantos, arrullos, balbuceos e imitación accidental y deliberada de sonidos sin que haya una comprensión de su significado. Todo comienza con el llanto. El llanto es el único medio de comunicación del recién nacido. Los distintos tonos, patrones e intensidades señalan hambre, sueño o enojo. El llanto resulta molesto para los adultos por una razón. Los motiva a encontrar la fuente del problema y remediarlo. Por consiguiente, el llanto tiene un gran poder de adaptación. Entre las 6 semanas y los 3 meses, los bebés comienzan a arrullar. Cuando están contentos, chillan, gorjean y prefieren sonidos vocálicos como a. Entre los 3 y los 6 meses comienzan a jugar con sonidos articulados que corresponden a los sonidos que oyen de los demás. El balbuceo es la repetición de cadenas de consonante y vocal como ma, ma, ma. Ocurren entre los 6 y los 10 meses. Aunque muchos los confunden con las primeras palabras. El balbuceo no es un lenguaje real, puesto que para él no comunica ningún significado, pero con el tiempo se vuelve más parecido a las palabras. La imitación es clave para el desarrollo temprano del lenguaje. Primero, los niños imitan accidentalmente los sonidos del lenguaje y luego se imitan repitiéndolos. Luego, de los 9 a los 10 meses, imitan de forma voluntaria los sonidos sin entenderlos. Cuando tienen un repertorio de sonidos, los cangotean en patrones que suenan como el idioma, pero parecen no tener significado. Por último, cuando los niños se familiarizan con los sonidos de palabras y frases, comienzan a asignarles significados. Cada idioma tiene su propio sistema de sonidos que se utiliza en la producción del habla. Al principio, los infantes pueden discriminar los sonidos de cualquier idioma. Por eso, si quieres que tu hijo aprenda idiomas, debes estimularlo desde que nace. A partir de los 6 meses para las vocales y de los 10 meses para las consonantes, aumenta considerablemente el niño el reconocimiento de los sonidos fonéticos de la lengua materna, a la vez que disminuye la discriminación de los sonidos ajenos a ella. Para el final del primer año, los bebés pierden su sensibilidad a los sonidos que no forman parte de su lengua o lenguas que suelen escuchar. El bebé promedio dice su primera palabra entre los 10 y los 14 meses, con lo que inicia el habla lingüística, la expresión verbal que comunica significados. Al principio, el repertorio verbal total de un infante se reduce casi a mamá o papá, o es una sílaba simplemente que tiene más de un significado, el cual depende del contexto en que el niño la profiera. Por ejemplo, pa puede significar quiero eso, quiero salir o ¿dónde está papá? Esta palabra que expresa un pensamiento completo se llama holofrase. El vocabulario pasivo, es decir, aquel el que el niño entiende, crece a medida que la comprensión verbal se acelere, adquiere mayor precisión y gana en eficiencia. Al principio, la adición de palabras nuevas al vocabulario expresivo, es decir, el hablado, es lenta. Luego, en algún momento entre los 16 y los 24 meses ocurre una explosión de nombres. Aunque el fenómeno no es universal. En pocos meses un niño pasa de decir unas 50 palabras a decir varios cientos.
Las ganancias rápidas del vocabulario hablado expresan aumento en la velocidad y exactitud del reconocimiento durante el segundo año, así como una comprensión de que las cosas forman categorías. Las primeras frases. El siguiente adelanto lingüístico se presenta cuando un niño pequeño junta dos palabras para expresar una idea. Por ejemplo, muñeco cae. En general, los niños lo hacen entre los 18 y 24 meses. Lo común es que la primera frase de un niño se relacione con acontecimientos diarios, personas y actividades. Al principio, los niños usan un habla telegráfica, que consiste en unas pocas palabras esenciales. Por ejemplo, cuando Anita dice «Aved abade», quiere dar a entender «mi abuela barre el piso». En algún momento entre los 20 y los 30 meses, los niños muestran mayor competencia en el manejo de la sintaxis, las reglas que indican cómo poner en orden las frases del idioma. Se acomodan a los artículos un, el, también preposiciones, por ejemplo, en, sobre, conjunciones y pero, plurales, declinaciones verbales, tiempo pasado y tiempos compuestos. Además, cada vez son más conscientes del fin comunicativo del habla y de lo que significan sus palabras. Una indicación de la creciente sensibilidad a la vida mental de los demás. A los 3 años, el habla es más fluida, extensa y compleja, aunque los niños omiten partes del habla. Comunican bastante bien los significados. Ahora, quiero hablarte de las características del habla inicial. El habla inicial tiene su propio carácter, cualquiera que sea el idioma que hable el niño. Como vimos, los niños pequeños simplifican, usan el habla telegráfica para decir lo necesario para comunicar sus significados. ¿Cómo se llama? Oh, ¿y esto? ¿Y Amy, cómo se llama esto? Los niños entienden relaciones gramaticales que todavía no pueden expresar. Al principio, Ana entiende que un perro persigue a un gato, pero no puede enlazar las palabras para expresar la acción completa. Ella puede construir una frase como perro persigue, en lugar de perro persigue a gato. Otro punto es que los niños pequeños reducen la extensión semántica de las palabras. Por ejemplo, al tío de Lisa le dio un cochecito que la niña de 13 meses llama Cito. Luego, su padre volvió a casa con un regalo diciendo, «Mira, Lisa, te traje un cochecito». Lisa sacudió la cabeza. «Cito», dijo, y corrió a buscar el del tío. Para ella, ese cochecito y solo ese era el cochecito. Tardó algún tiempo en dar a otros cochecitos el mismo nombre. Lisa restringía la extensión semántica a un solo objeto. Los niños pequeños también exageran la extensión semántica. Por ejemplo, a los 14 meses, Amira saltó de emoción a la vista de un hombre cano en la televisión y gritó «abuelo». Amir generalizó en demasía una palabra. Pensó que como su abuelo era canoso, todos los hombres con canas podrían ser llamados abuelo. A medida que los niños acumulan léxico y con la guía de los adultos sobre la corrección de lo que dicen, sobrepasan menos la extensión. Y finalmente, los niños pequeños sobreextienden las reglas. Las aplican de manera inflexible, pues no saben que hay excepciones. Por ejemplo, cuando Dylan asoma a la ventana con su padre en un día nublado, repite con él ventoso, luego nuboso, lluvioso y luego agrega frioso. Esta construcción representa un progreso, sin embargo. ¿Las habilidades lingüísticas se aprenden o son innatas? En la década de 1950 se produjo un debate acalorado entre dos corrientes de pensamiento.
una encabezada por Skinner, el defensor más connotado de la teoría del aprendizaje, y la otra por el lingüista Noam Chomsky. Ahora voy a hablarte de las teorías clásicas sobre la adquisición del lenguaje, el debate entre la naturaleza versus la crianza. Skinner, en 1957, sostenía que el aprendizaje del lenguaje, como cualquier otro aprendizaje, se basa en la experiencia. De acuerdo con la teoría clásica del aprendizaje, los niños aprenden el lenguaje por medio de condicionamiento operante. Al principio, los bebés pronuncian los sonidos al azar. Los cuidadores refuerzan con sonrisas, atención y elogios los sonidos que se parecen al habla adulta. Los infantes repiten luego esos sonidos reforzados. Según la teoría del aprendizaje social, los bebés imitan los sonidos que escuchan de los adultos y una vez más son reforzados por hacerlo. El aprendizaje de las palabras depende del reforzamiento selectivo. La palabra gatito se refuerza solo cuando aparece el gato de la familia. A medida que sigue el aprendizaje, se refuerza en los niños un habla que se parece más a la de los adultos. Imitación y reforzamiento contribuyen al desarrollo del lenguaje, pero como Chomsky dijo de manera muy convincente, no lo explican por completo. Para empezar, las combinaciones de palabras y los matices son tantos y tan complicados que no pueden adquirirse por imitación y reforzamiento simplemente. Además, los cuidadores muchas veces refuerzan emisiones que no son estrictamente correctas, siempre que tengan sentido. Por ejemplo, abuelo va, adiós, y eso lo refuerzan y no es correcto. Entonces, ¿cómo los niños aprenden a hablar bien? En sí misma, el habla de los adultos no es un modelo confiable como para imitarlo, pues en muchas ocasiones es agramatical. Contiene arranques en falso, frases inconclusas y lapsus. Además, la teoría del aprendizaje no explica las formas imaginativas de los niños para decir cosas que nunca habían oído, como cuando Ana, de 2 años, describió un tobillo torcido como torbillo, o cuando dijo que no quería acostarse porque no estaba bostezosa. Esas palabras nunca las escuchó, entonces, ¿dónde las aprendió? La postura de Chomsky se llama nativismo. A diferencia de la teoría del aprendizaje de Skinner, el nativismo subraya la función activa del que aprende. Debido a que el lenguaje es universal entre los seres humanos, Chomsky propuso que el cerebro tiene una capacidad innata para adquirirlo. Los bebés aprenden a hablar de una manera tan natural como aprenden a caminar. Chomsky sugirió que un dispositivo de la adquisición del lenguaje programa el cerebro del niño para analizar el idioma que escucha y averiguar sus reglas. Ahora, repasemos brevemente los hitos del desarrollo del lenguaje en los niños de 0 a 6 años. En el primer trimestre, desde el nacimiento, los bebés van asentando las bases de la comunicación, utilizando varios tipos de llanto para expresar diferentes necesidades. Comienzan a prestar cada vez más atención a los sonidos lingüísticos, a la cara y a las expresiones faciales del adulto. A partir de los 2 meses, los bebés comienzan a producir diferentes sonidos diferenciados como gorjeos, arrullos, grititos, gruñidos y diferentes sonidos vocálicos que indican distintas sensaciones placenteras y de molestia. En el segundo trimestre, de 3 a 6 meses, el niño descubre la capacidad para interactuar con el adulto a través de sus emisiones sonoras, intentando llamar su atención, responder a sus estímulos y realizar intentos de repetición que todavía no llegan a ser verbalizaciones, lo que hace que estas habilidades se desarrollen y perfeccionen progresivamente a partir de este momento. De 6 a 9 meses. En torno a los 6 meses comienzan a producir sonidos más elaborados llamados balbuceos, asociados fundamentalmente a sonidos de las consonantes M, T y P, y los llamados silabeos, que son balbuceos prolongados como ta, ta, ta.
Demuestran iniciarse en la comprensión del lenguaje, respondiendo a la estimulación del adulto con acciones o reacciones motoras. Por ejemplo, llevarse el dedo a la nariz ante la pregunta ¿dónde está la nariz? Rastrear la habitación con la mirada cuando se le dice ¿y papá? O aplaudir cuando le cantan palmas palmitas. En el cuarto trimestre, de 9 a 12 meses, los niños son capaces de repetir verbalizaciones silábicas que ya están en su repertorio fonético, si un adulto le estimula, pero no siempre lo hará. Comienzan a combinar dos sílabas diferentes y algunos son ya capaces de emitir sonidos onomatopéyicos, al pedírselo el adulto. ¿Cómo hace el pájaro? Pío, pío. Comienza a responder a órdenes verbales muy sencillas como coge, toma, entre otras. Al final de esta etapa, la mayoría de niños y niñas ya han producido las primeras palabras reconocibles y dotadas de significado, pero puede retrasarse hasta los 18 meses. En el segundo año de vida, de 1 a 2 años, tras la palabra con significado surge la palabra frase, dando lugar a la etapa holofrásica, llamada así porque se utilizan palabras sueltas que constituyen frases en sí misma. Por ejemplo, agua, para decir tráeme el agua, o papá, para intentar explicar que papá ha salido por la puerta. Emplean diferentes estrategias de comunicación, tales como el uso de jerga, señalar con el dedo, hacer uso de gestos como hola y adiós o sí y no. Al principio, su vocabulario es muy limitado, pero alrededor de los 18 meses, la mayoría producen entre 25 y 50 palabras y comprenden cientos, aunque es frecuente el uso de generalizaciones. Por ejemplo, agua para nombrar a todos los líquidos, de 2 a 3 años. Alrededor de los 2 años, los niños y niñas comienzan con la unión de palabras, formando frases. Forman frases de 2 a 3 palabras, en principio muy telegráficas, es decir, con dificultades morfológicas, sintácticas y gramaticales. Por ejemplo, papá coche, papá está en el coche, o cuento no quiero este cuento. Poco a poco se va consolidando la respuesta ante órdenes verbales. Dame el vaso rojo, por ejemplo, y la respuesta verbal ante las preguntas del adulto. ¿Quieres manzana o pera? Aunque su lenguaje tiene dificultades con la articulación, pues los órganos encargados de la producción del habla están todavía inmaduros. ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? No quiero hablar su carro. ¿De quién es este carro? ¿Yo? ¿Tuyo? Muy bien. También comienzan a preguntar y a relacionarse socialmente a través de este vehículo. Cuentan lo que hacen, expresan lo que quieren, expresan también necesidades básicas, observándose un gran incremento en su comprensión y de su vocabulario. Cuarto año de vida. A los 3 años, su lenguaje ya posee entre 1000 y 5000 palabras. Son capaces de entender enunciados más complejos y producir enunciados simples de 4 o más elementos, pero ya con una estructura sintáctica, haciendo uso de pronombres, preposiciones, adjetivos, etc. Expresan oraciones compuestas y hacen un uso adecuado de las relaciones del lugar. Por ejemplo, la abuela está fuera de la casa, aunque todavía no dominan relaciones temporales. Todo ello permite un discurso más comprensible. Porque va a haber una tienda de muchos dulces y yo voy a comprar unos para que me los coma. Hay uno largo. Comprenden y expresan las oraciones interrogativas qué, quién, de quién, dónde, por qué y para qué. Se identifican mediante su nombre y el pronombre yo, e indican las primeras conversaciones y la expresión de vivencias personales. Es a esta edad cuando comienzan a acompañar el lenguaje con el juego y la acción,
por lo que es frecuente oírlos hablar solos y son capaces de repetir fragmentos de canciones simples. Quinto año de vida. Los niños y niñas van afianzando el uso del lenguaje y poco a poco van dominando las estructuras sintácticas, lo que favorece la producción de oraciones más largas y complejas. Su discurso es más coherente y organizado, y son capaces de realizar narraciones, descripciones, comprender oraciones que implican negación, establecer relaciones por oposición, contrarios, de reconocer absurdos verbales sencillos y bromas simples, e intervienen en una conversación simple sin apenas dificultades. Empezó a hacer el perrito y a veces yo soy la perrita y a veces yo le llamo perrita a mi hermanito y mi hermano me deja también hacer un perrita. ¿Lo llevas a pasear al perrito? Ajá. ¿Y qué más haces con el perrito? Yo juego con mi hermano también. Tienen una discriminación auditiva más evolucionada, lo cual les permite aprender a producir fonemas mucho más complejos, aunque pueden permanecer errores en la pronunciación de la R y grupos GR, GR, PR, TR, CR, hasta los 6 años. En esta etapa están ya preparados para iniciarse en el proceso de adquisición de lectoescritura. Sexto año de vida. Se va produciendo un dominio completo de los tiempos verbales, lo cual permite explicaciones mucho más complejas que incluyen secuencias temporales. Después de comer iré a jugar con Mark y luego podríamos ir a la piscina. Se produce un gran desarrollo del lenguaje interno que permite guiar las acciones motoras y mentales y es el vehículo de desarrollo del pensamiento lógico. Al final de esta etapa, su lenguaje ya presenta las bases y estructuras básicas del lenguaje adulto. Es a partir de este momento cuando se irán perfeccionando sus competencias lingüísticas a lo largo de todo su proceso de desarrollo. No hay que olvidar que estos hitos del desarrollo son referenciales. Puede que, dependiendo la estimulación de un niño, tenga más desarrollado su lenguaje o no. Las familias juegan un papel fundamental en el desarrollo comunicativo de los pequeños de la casa. Padres, abuelos y cuidadores en general son agentes activos y pueden participar de la estimulación del lenguaje realizando ejercicios sencillos desde el nacimiento del bebé. A continuación te voy a decir algunas pautas educativas desde el nacimiento hasta el primer año. Lo que debes hacer es responder a los intentos comunicativos del niño, hablándole ya desde los primeros días de vida. Debes gratificar al niño mediante sonrisas, gestos, etc., en cuanto emita algún sonido o cuando comience a balbucear. Al final del primer año debe intentar las vocalizaciones, repitiendo los sonidos emitidos por el adulto. Debes favorecer la comprensión de palabras familiares como papá y mamá. No olvides describir verbalmente y de forma sencilla las cosas que hacemos nosotros y las que hace él. Debes jugar a realizar movimientos con la boca, la lengua, a soplar, a fruncir los labios, dar besitos, etc. Y debes responder a órdenes sencillas cuando se lo indicamos. Toma, dame, mira, ven, y órdenes con objeto. Dame la muñeca, dáselo a papá, etc. Pautas educativas de los 12 a los 24 meses. Con la aparición de la primera palabra llega un momento clave para la estimulación del lenguaje. Es importante que el adulto mantenga una actitud estimuladora activa en estos momentos, ya que esto ayudará al niño a desarrollar este tipo de comunicación tan importante. No olvides jugar a nombrar sus juguetes. Elegimos unos cuantos, le señalamos uno y le preguntamos, ¿qué es esto? Si no responde, se lo decimos nosotros. Esperamos unos segundos y hacemos lo mismo con otros juguetes.
No es necesario que diga el nombre de los juguetes. Es suficiente con que nos escuche y atienda a lo que le estamos enseñando. Si en ese momento está distraído, es mejor esperar. No debemos forzar al niño a que escuche hablar. Si forzamos esa situación, corremos en riesgo de conseguir lo contrario de lo que pretendemos. Le enseñamos a decir sí o no. Le ofrecemos un juguete y le preguntamos si lo quiere. Cuando extienda los brazos para cogerlo, se lo ofrecemos diciendo sí. Le ofrecemos 2 juguetes, le damos uno, cuando vaya a cogerlo, le decimos no y le damos el otro diciendo sí. Lo mismo cuando le damos la comida. ¿Quieres comer? Le enseñamos la comida, se la ofrecemos diciendo sí. Nómbrale las acciones más importantes del día. Es hora de comer, de vestirse, de acostarse. Hay que hablar al niño nombrándole los objetos que utiliza y las acciones que realiza. Pautas educativas de 2 a 3 años. Lo idóneo es que los padres hablen con su hijo frecuentemente, ya que es a través de esta interacción por la que el niño podrá satisfacer y expresar la curiosidad por el mundo que le rodea, estableciendo lazos sociales y afectivos con las personas de su entorno. Tienes que describir verbalmente las cosas que haces y las que hace él. Debes pedir que nombre las cosas y no utilice solamente el gesto. Aprovechar las palabras que el niño ya utiliza para incorporarlas a las conversaciones. Intenta jugar a construir pequeñas frases referidas a personas y objetos del entorno familiar. Además, narra sencillos cuentos infantiles y haz preguntas sobre los personajes, situaciones y lugares que aparecen en los cuentos. Más adelante, a los 4 y 5 años, podemos jugar a repetir palabras, utilizar juegos de imitación verbal y contar cuentos inventados. Se puede utilizar los juegos de Simón dice, se pueden leer cuentos a los niños. Además, a esta edad ya se puede realizar muchas adivinanzas. Y también se puede jugar absurdos lógicos con dibujos, que consiste en una lámina, por ejemplo, con un dibujo de un barco volando, de una bici con ruedas cuadradas, etc., para que se proceda a realizar preguntas y el niño tenga que hablar y explicar lo que está bien y mal. Y para los niños de 5 a 6 años se pueden realizar muchos más juegos, como por ejemplo inventar cuentos, realizar preguntas de qué sucedería así, en donde el niño imagina un mundo loco y se pide que además nos exprese lo que él haría, cómo serían las cosas, etc. Y se puede jugar a las noticias, en donde el niño debe contar lo sucedido. Nos facilita la comprensión del mundo y la resolución de problemas. Nos permite comprender las emociones y es el vehículo fundamental para la interacción social, para el establecimiento de relaciones sociales y el desarrollo de la afectividad. Pero esta dependencia es recíproca, pues el desarrollo de estas áreas a su vez determinará de forma decisiva el desarrollo comunicativo lingüístico. Es así que no solo se trata de exponer al niño al lenguaje, también es necesaria una adecuada estimulación mediante la interacción y el juego, que le permita adquirir las destrezas visuales, auditivas, táctiles, motrices, etc., necesarias y precursoras del lenguaje. Los niños y niñas que son pobremente estimulados presentan mayores dificultades para adquirir el lenguaje. Por ello, es muy importante conocer todo acerca de esta área del desarrollo.